solo se ha pasado de este verde claro al moradito. Esto es transferencia, no es una transferasa, esta es una hidrolasa, ya estamos reconociendo las enzimas. Muy bien, sigamos con los términos. Sitio de unión es el lugar donde los sustratos se unen con la enzima. Como hay una especificidad del sustrato, tenemos que entender que la enzima reconoce a su sustrato, tiene miles de posibilidades de sustratos, pero ella no, ella solo reconoce al suyo. Este es el mío. Entonces, si uno dice, oye, esto es una molécula de proteína, que lo único que hace es esta molécula grandota que se está moviendo de una forma, ¿cómo es que reconoce su sustrato? Lo llega a reconocer. El asunto está que el primer intento de explicar ese reconocimiento lo dio Jacques Monod, un químico francés en los años 60, 61 más o menos, y él dijo que había un modelo de llave cerradura, que es el que ustedes estudiaron en el colegio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Su profesor de biología les decía, la enzima es como la llave y la cerradura es como, perdón, el sustrato es como la llave y la cerradura es como la enzima. Tiene que encajar exactamente, o de lo contrario, no hay interacción. Mentira. Es mentira, ¿por qué? Porque si yo introduzco la llave sin que cambie nada, la enzima, ni tampoco el sustrato, la llave y la cerradura, pues no va a pasar nada. Entraría, hay actores de acá, muy bien, te felicito. No sé por qué no pasa nada. Tiene que haber movimientos, cambios conformacionales que permitan la catálisis, ¿correcto? Es indispensable que tanto el sustrato como la enzima tengan cambios conformacionales. Entonces ya se ve esa interacción como un modelo activo, donde en el momento que entra el sustrato, pues la enzima va cambiando y el sustrato también se va adaptando, y en ese momento se entablan una serie de interacciones que generalmente son interacciones débiles, por lo menos 3 entre la enzima y el sustrato. Pero no crean que lo van a encontrar y ya interactuamos, sino que al entrar empieza la enzima a moverse, empieza el sustrato a moverse y empieza a encajar, es algo dinámico. ¿Correcto? Y las interacciones tienen que ser interacciones rápidas, por lo tanto son interacciones débiles. Hablamos de puentes de hidrógeno, interacciones eléctricas, interacciones hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals, nada más. Podrá poderse haber un enlace covalente, sí, posteriormente sí, pero en ese momento la interacción no conviene, porque el enlace covalente demora mucho y la enzima trabaja muy rápido, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces son interacciones débiles, como hemos dicho, pero la posibilidad de encuentro pues es bien dificilísima. ¿Por qué? Porque la mayoría de enzimas son moléculas grandotas y los sustratos son pequeñitos, más o menos una diferencia de 100 veces. El sustrato es chiquitito y la enzima 100 veces mayor. Imagínense ustedes una tremenda enzima con su agujerito por el sustrato, su sitio de unión. Este que es el sustrato. Pregunta, ¿qué posibilidades tiene de encajar ahí? En el caso de la enzima dice, oh, ya está mi sustrato. No tiene entra el sustrato, no. Está dígame qué posibilidades de encuentro. Perfecto. Muy bien, esa es la razón. Millones y millones de sustratos que están bombardeando el público, entra otro pulsar, se está trabajando. Fíjense la maravilla de las moléculas, ¿no? Entonces, claro, hay enzimas en gran cantidad, pero algunos sustratos, ¿no? Una diferencia de orden de 3 unidades, por decir, 10 a la 2 de enzima y 10 a la 5 de sustrato. ¿Correcto? Mucho sustrato. Muy bien. Pero en el momento del encaje tiene que haber cambios conformacionales, por eso es que aparece la teoría de encaje inducido, propuesta por uno de los grandes enzimólogos de la historia norteamericanos, que más bien Daniel Koshner, no ya murió Daniel Koshner. Él dijo, como esto es un modelo dinámico, le vamos a llamar encaje inducido, o conocido también como modelo guante-mano. Cuando ustedes se ponen el guante, quirúrgico, el guante de laboratorio,
visto cómo el dedo se deforma, que sería el sustrato, y el guante se deforma, que sería la enzima, necesariamente para que ustedes puedan usar su guante, ¿correcto? Igual sucede con las enzimas. Muy bien, aquí tenemos algunos ejemplos de interacciones iónicas e hidrofóbicas. Miren cómo esta es la quimotripsina, una enzima que se sintetiza en el páncreas, que se encarga de romper los enlaces peptídicos de las proteínas de la dieta. Entonces, para que pueda romper el enlace peptídico, necesariamente el aminoácido tiene que ser un aminoácido grande e hidrofóbico, como por ejemplo tirosina, fenilalanina, triptofano, leucina, isoleucina. Entonces, viene la quimotripsina y cómo encaja. Justo el aminoácido grandote encaja en esta bolsa, porque esta es una bolsa hidrofóbica que tiene la quimotripsina. Y una vez que encaja, hace la interacción, y en ese momento que hace la interacción, produce un cambio conformacional tanto en la enzima como en el sustrato, que acerca el enlace peptídico al centro catalítico. ¡Pum! Y lo corta. Y de esa manera, esta enzima ha cumplido su función, ¿no? ¿Qué pasa si el aminoácido es chiquitito? No funciona, como por ejemplo una alanina, no entra, no hay interacción. ¿Qué pasa si tiene carga positiva o negativa? No entra, ¿correcto? Entonces ahí está la especificidad. Acá tenemos otra proteasa que es la tripsina, también enzima del páncreas, que actúa a nivel intestinal, pero esta tiene una bolsa mucho más grande, pero es una bolsa hidrofílica, que tiene una carga negativa en el fondo. Entonces acá no van a entrar los aminoácidos hidrofóbicos, sí entrarían aminoácidos con carga positiva. Entonces, arginina y lisina entran, y una vez que entran, provocan el cambio conformacional, acercan el enlace peptídico al centro catalítico, ¡pum! Y lo cortan. Elastasa es otra enzima también de la digestión, que va a venir una bolsa hidrofóbica pero chiquitita. ¿Para qué? Para interactuar con aminoácidos chiquitos e hidrofóbicos como alanina, glicina, prolina, que entran y al momento de interactuar hidrofóbicamente, una interacción débil, acercan el enlace peptídico hacia el centro catalítico, ¡pum! Y lo cortan. La acción de todas estas enzimas permite que una proteína de la dieta se digiera totalmente hasta aminoácidos en la forma en que se absorben durante la digestión. No se puede absorber un dipéptido de tetrapéptido, etc. Eso en condiciones normales, ¿correcto? Porque ustedes saben muy bien que hay proteínas que se pasan de largo, llegan hasta el tracto circulatorio, atraviesan el enterocito, porque digamos, algún problema, algún proceso patológico en el paciente, ¿no? Y esos son las que generan, por ejemplo, las alergias a ciertas proteínas. También cuando uno es neonato, ustedes saben que las células del intestino no se han soldado plenamente y hay una agujero donde pueden atravesar proteínas. ¿Qué proteínas? Las proteínas que la madre le da al hijo, inmunoglobulinas, anticuerpos específicos para que pueda ayudar al bebé que todavía no tiene la madurez necesaria como para generar sus propias inmunoglobulinas, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, cuando tengan un paciente que muestra una alergia, de hecho que tiene algún problema con los espacios entre las células del enterocito, puede darse, ¿no? Muy bien, pero en condiciones normales se entiende que lo único que puede atravesar esa membrana del enterocito es aminoácidos solos. Por eso la digestión utiliza muchas enzimas: pepsina, quimotripsina, elastasa, carboxipeptidasa, tripsina, para conseguir que toda la proteína se digiera hasta aminoácidos. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Centro catalítico o centro activo de una enzima es el lugar donde ocurre la catálisis. Acá vamos a poner algo muy fino, como siempre lo preguntamos. Para que la catálisis ocurra, sea la reacción que sea, tiene que haber un ataque nucleofílico. ¿Qué significa nucleofílico? Que tiene afinidad por el núcleo de carga positiva. Por lo tanto, debe existir en la enzima una carga negativa muy potente, ¿no? Más o menos yo lo explico así para que lo entiendan. Si yo ahorita los dejo ustedes todos tranquilos, bien sentaditos, ¿qué pasaría si hagan un cable de 5000 voltios y pero se para que se escapan de viento, ¿no? Ya, pues así es un ataque nucleofílico, ¿no? El ataque nucleofílico va a alterar totalmente al sustrato, lo va a tener pero en situación de riesgo, de preocupación
preocupación de saber que algo va a pasar y lo hace alertar. Para que sea un ataque nucleofílico, pues tiene que ser una carga negativa muy fuerte, exageradamente fuerte. Vamos a ver cómo es este ataque nucleofílico. Un ejemplo, esta es la quimotripsina, una enzima de la digestión. Realmente, repito, se sintetiza en el páncreas, pero funciona en el intestino. Su pH de trabajo es alcalino 8.4, 8.5. Ya está, perfecto. Pero la quimotripsina, esta es su estructura. Para poder funcionar, su centro catalítico está conformado por 3 aminoácidos. Es una tríada catalítica. ¿Cuáles son esos aminoácidos? El aspartato, la histidina y la serina. Pero fíjense el número de residuos: aspartato 102, histidina 57 y serina 195. ¿Qué significa esto? Que no es tan seguido. Sino que al momento de que se toma la conformación nativa, recién se juntan. Imagínense que la enzima se equivoque y no los junte. No funciona la enzima. Tienen que estar juntos. ¿Correcto? Entonces, uno de estos tiene que ser el que hace el ataque nucleofílico. ¿Cuál será? El aspartato, la histidina o la serina. Serina, porque tiene el grupo OH. Has eliminado porque tiene el grupo OH. Pero ese OH, pues, tiene que estar. Tenemos que retirar el hidrógeno y tiene que adquirir fuerza para hacer el ataque nucleofílico fuerte. ¿Cómo lo retiro? Necesito que a su ladito esté un aminoácido básico. ¿Qué significa aminoácido básico? Que roba hidrogeniones. Así como el ácido cede hidrogeniones, el básico roba. Entonces, ese aminoácido básico es la histidina 57. Entonces, como está cerca, cuando vea la posibilidad de interacción con el sustrato, ya está presente la enzima, pues le va a quitar el hidrogenión a la serina y la va a dejar como O rayita, carga negativa, para hacer un ataque nucleofílico fuerte, ¿no? Muy bien. Pero uno dice, oye, ¿y esa histidina tendrá la suficiente capacidad básica para robar el hidrogenión? Difícil, histidina no más, aminoácido. Necesita que alguien lo potencie. ¿Quién lo va a potenciar? El aspartato. El aspartato es un aminoácido ácido que se pega a la histidina y hace que potencie su capacidad básica, ¿no? Es más o menos así, mírenlo así. Cuando yo voy a hacer pelear 2 toros en una pelea de toros, los toros se miran nomás y no pasa nada. Si le pongo una vaca, ¿qué pasa? Ahí se sienta así, ¿no? Ya. Igualito, ¿no? La histidina está tranquila. Le pongo una vaquita, un aspartato, ahora se hace un machito, ahora sí no le robaste el hidrogenio, se da cuenta. Esas actitudes, les pongo ese ejemplo tan simple, pues suceden en la célula. Yo puedo potenciar la capacidad básica de un aminoácido con un aminoácido básico. Entonces, fíjense ya las funciones que están adquiriendo los aminoácidos dentro de la proteína, no están en por gusto. Ellos tienen ahí una razón. Pero lo más interesante es esto. Miren cómo en la conformación nativa de la quimotripsina los 3 se juntan. Es increíble. ¿Por qué no lo hizo más fácil? Y debería ser el 102 aspartato, el 103 histidina y el 104 serina. A través de la conformación nativa. ¿Cómo explicarían eso? ¿No sería más fácil acaso darnos así por encima? ¿De qué se trata? Esto es una locura, ¿no? O sea, como quien dice, a ver, repite, tú puedes hacer todavía. ¿Qué pasa unos 1000 años? Muy bien. Piensa tranquilo, pero así es. Perfecto. Entonces, hay enzimas que tienen 2. Por ejemplo, la primera enzima que se estudió su mecanismo de acción fue la lisozima. La lisozima fue una enzima que, como ustedes saben, la descubrió Alexander Fleming, ¿no? El suertudo de la historia, ¿no? El químico suertudo. ¿Se acuerdan cómo lo hizo Fleming? Fleming estaba trabajando con sus bacterias porque era microbiólogo. Y de pronto, un viernes en la noche, se resfría, estaba con sus cultivos de bacterias y empezó a curar. Y todos sus cultivos les cayeron en su boca. Enojadas y todos los cultivos se fueron al
lisozima. Lamentablemente, la lisozima solo actúa sobre las bacterias que no son tan patógenas, son las bacterias benéficas, simples, y no producen infecciones, las mata, pero cuando se enfrentan a un estafilococo, un estreptococcus que sí son bravos, la lisozima se rinde, no puede ser. Por eso es que Fleming ahí se despertó y empezó a buscar una cura contra estas bacterias, y es que se descubre la penicilina, de un modo. También fue al azar, totalmente al azar. En sus medios de cultivo le creció de repente hongo, pues la temperatura del ambiente, y vio que no crecía en otros países, pero este sí funcionaba, era fuerte, podía romper paredes bacterianas mucho más complicadas, que son las bacterias patógenas, y de esa manera descubre la penicilina. Pero fíjense cómo estos descubrimientos nos determinaron pues, que la ciencia haya avanzado. Muy bien. La lisozima tiene solamente 2 aminoácidos en su centro catalítico, el ácido aspartico y el ácido glutamico, nada más. Uno de ellos tiene que hacer el ataque nucleofílico con todas las enzimas, y el otro se encarga de romper algún tipo de enlace, en este caso la pared celular de las bacterias, ¿no? Muy interesante. Pero actualmente se sabe que pueden participar 4 aminoácidos en el centro catalítico, de repente uno solo, de repente ninguno. Se han visto enzimas que utilizan, por ejemplo, el agua como atacante, como algún otro componente, de repente un ion metálico, pero en fin, ¿no? Bueno, pero como concepto general tenemos que todos los aminoácidos que participan constituyen el centro catalítico, dependiendo cuál es la reacción que se va a llevar a cabo. Que empiece la reacción, correcto. Claro, esa es la consecuencia energética, ¿ya? Pero facilita que se rompa un enlace. Es que en todo proceso catalítico se va a romper un enlace. Lo primerito es romper un enlace, ¿ya? Justo la ruptura del enlace es porque algo ataque nucleofílico, ¿correcto? Ya, claro, la enzimología es muy gigante en un texto de enzimología, pero no es, digamos, lo que usted puede aprender en enzimología, es una parte de nuestra bioquímica, ¿no? Muy bien. Ya si quieren un poquito más ya me avisan, trabajamos, pero sí como una investigación de profundidad. Muy bien. Listo. Otro término, cofactor. ¿Qué cosa es el cofactor? Es un componente no de naturaleza proteica que algunas enzimas requieren para su catálisis. El cofactor es indispensable. Si no hay cofactor, no hay posibilidades de que la enzima trabaje. ¿Todas las enzimas tienen cofactor? No, más o menos el 50% usa el cofactor, y el otro 50% solo funciona con su parte proteica. Muy bien, entonces, ¿será el cofactor un grupo prostético? Sí, el cofactor es un grupo prostético porque el cofactor se une covalentemente a la enzima. ¿Correcto? ¿Quiénes pueden ser cofactores? Muchos iones metálicos, por ejemplo, el hierro, de forma ferrosa o férrica, el zinc, el magnesio, el cobre, el manganeso, el cobalto. Como ven, todos tienen carga positiva. Pero ¿por qué es indispensable su presencia? Porque en el momento de la catálisis ellos van a generar un electrón durante el proceso. Por ejemplo, el fierro va a estar en la posición férrica F3 y al generar un electrón se transforma en F2. Luego lo botan ya y está listo para un ciclo de catálisis. Entonces, como F3 puede generar otro electrón y así vamos corriendo. Entonces, su participación es, digamos, tiene el carácter de ser indispensable. Muy bien. Pero además de iones metálicos, un detallito, es que todos tienen carga positiva. Puede haber alguna con carga negativa, sí, pero la mayoría son carga positiva. ¿Ya? También puede haber cofactores como las formas activas de las vitaminas del complejo B. Cuando uno ingiere una vitamina del complejo B, debe pensar que dentro del organismo vamos a generar el cofactor, que es, digamos, la forma activa de la vitamina. Y vamos a ver en dónde participa. Por ejemplo, la biotina, que es la B, ¿qué B es la biotina? B7, ¿no? B7, sí. Ya, yo les comento que yo no aprendí el nombre de B1, B2, B3, porque cuando yo estudiaba la bioquímica,
hasta B12, pero muchas se repiten, ¿no? Estructuralmente es la misma, es la que se equivoca. Entonces me dijeron en ese momento, imagínense en qué momento yo aprendí esas vitaminas, como futuro bioquímico tú no tienes el derecho a decirme, me dices si es biotina, si es tiamina, si es riboflavina, había que aprender eso. Por eso es que tengo cierta deficiencia y siempre tengo que buscar. Pero en el fondo fue un absurdo, porque si nos ponemos a pensar, uno va a la farmacia o cuando trabaja como médico, tienes que comprarle complejo médico. Doctor, que específicamente ya pesa y si le duele, en caso dice, no tiene que tomar como entonces hay que conocer eso, por eso es que me voy a ayudar, discúlpenme, aunque claro, algunas las recuerdo, pero otras. Entonces, biotina es B7, ¿sí? Ya. Ya, que fue la misma, al final por eso desaparece sobre un menos, porque se recuerda que era la misma. Ya, esta biotina, como ven, como tal, se une a la enzima, pero está en todas las reacciones de carboxilación. ¿Qué significa carboxilar? Introducir un grupo CO2. Vamos a encontrar muchas reacciones, muchas carboxilasas. Entonces, cuando el alumno dice, esta es una carboxilasa, tiene biotina, de hecho. ¿Y qué pasa si en mi dieta no hay biotina? No, esta reacción no se lleva a cabo adecuadamente, va a tener una deficiencia. Por eso es necesaria la biotina, ¿no? Miren que no tiene una forma activa, simplemente la biotina que se une a una lisina de proteína covalentemente y de esa manera actúa como factor en todas las carboxilasas. Muy bien. Siguiente vitamina es la tiamina. Esta creo que la B1. B1. Confirmado. Es que usted la va a conocer así, conocemos en su lenguaje. Ya. Muy bien, la tiamina ingerimos, nosotros ya saben cuáles son buenas fuentes, químicamente. ¿Cuál es buena fuente de tiamina? ¿Qué hace el médico cuando necesita salud? Cómprate complejo B y come. Después de una cirugía, después de una infección fuerte, para que reconstituya estas enzimas, ¿no? Recordemos que la tiamina, su forma activa es la TPP, tiamina pirofosfato, y participa en reacciones opuestas, descarboxilaciones. Entonces, todas las descarboxilasas tienen TPP. ¿Correcto? TPP. Vamos a hacer descarboxilaciones. Muchas de las enzimas que vamos a ver en el metabolismo son descarboxilasas. Entonces, toditas tienen TPP. No, más o menos la figurita está así. Observen, esta es la enzima. Este es el cofactor y recién, con el cofactor unido covalentemente, recién puede procesar los sustratos. Es indispensable. Muy bien. Niacina. B3, ¿no? También ustedes saben cuáles son buenas fuentes de niacina. ¿Ya? ¿Saben qué da cuando falta la niacina? ¿Qué patología? Con razón venían a fisiología, con toda la fisiología, pregunta, a ver, ¿qué saben de bioquímica? Nada. A eso no es nada. Venían a fisiopatía y le preguntan, ¿qué sabes de fisiología? Ustedes nada. Lo mismo, están estudiando ustedes, pasan de 14. Bueno, recuerden que todo lo que ustedes tengan en la cabeza lo van a aplicar. Ahí está la diferencia entre 1 y 8. Muy bien. O piensan que van a estar en plena cirugía y van a llamar a los amigos de al lado, oye, Lucho, venga, me olvides la manita, ven alto, tú no sé. No, Lucho no nos puede decir. Muy bien. La niacina tiene como cofactores al NAD, ya saben, nicotinamina dinucleótido y nicotinamina dinucleótido fosfato. Y participa en reacciones de transferencia de hidrógenos, las famosas deshidrogenasas. ¿Ya? Luego tenemos la vitamina B3, no, riboflavina. B2, ya ves, está urgente. Ya. Riboflavina B2, también en reacciones de transferencia de hidrógenos, las deshidrogenasas tienen FMN, que es flavin mononucleótido o flavin adenina dinucleótido, ¿no es cierto? ¿Correcto? Ya. Entonces, todas las deshidrogenasas en general que vamos a estudiar en la bioquímica o tienen NAD, o tienen NADP, o tienen FMN, o tienen FAD. No hay más, no hay otra posibilidad. ¿Ya? Muy bien.
Luego viene la piridoxina, que es la B6, ¿ya? Que su forma activa es el piridoxal fosfato. Esta vitamina participa en reacciones de transferencia de grupos funcionales desde aminoácidos o hacia aminoácidos. Es decir, que siempre que hay un aminoácido como sustrato en la reacción, la piridoxina en forma de piridoxal fosfato está como supervisora. No hay ninguna reacción de aminoácidos donde no esté la piridoxina ahí como piridoxal fosfato. Como quien dice, aminoácidos, entonces yo te voy a supervisar. Ya pasa adelante, correcto. Es el piridoxal fosfato. Vamos a ver que hay un montón de reacciones de metabolismo de aminoácidos y toditas ahí es como un supervisor del proceso. El ácido fólico, vitamina B9, ¿no? El ácido fólico, su forma activa es el famoso THF, tetrahidrofolato, y este participa en reacciones de transferencia de grupos de un carbono, por ejemplo, grupo metilo, grupo bromilo, en fin, ¿no? Lo vamos a ver en diferentes reacciones. Pero aquí creo que vale la pena indicar que el tetrahidrofolato es un componente que participa, por ejemplo, en el metabolismo de los ácidos nucleicos. Entonces, si yo inhibo la formación de THF, inhibo la síntesis de ADN y evito que esta célula, por ejemplo, maligna, cancerosa, prolifere. Acá es donde está el primer ataque de la quimioterapia, el THF, ¿no? La síntesis de THF. O sea, está bien el paciente con ácido fólico, pero no puede activarlo a THF. Interesante. Siguiente vitamina, la cobalamina, vitamina B12, ¿no? Vitamina B12. ¿Ya? Esta trabaja en poquitas reacciones de somatización, también en metilación, ¿sí? La meticobalamina en una reacción de metilación o dos por ahí. Sin embargo, cuando hay deficiencia de cobalamina y vitamina B12, hay grandes problemas patológicos, ¿no? Como ustedes saben, ¿qué pasa cuando hay deficiencia de cobalamina? Anemia perniciosa, es correcto. Hay un componente que permite la absorción de la cobalamina. Algunos alumnos se han estudiado, los demás platicadores. Muy bien. Muy bien. Pero también participa en reacciones de isomerización, cianocobalamina, deoxadenosylcobalamina, en fin, ¿no? Isomerizaciones. Y por último, no sé por qué esto se me ha subido, usted lo ve, el ácido pantoténico, que su forma, correcto, su forma activa es el coenzima A, CoA, ¿no? Y participa en transferencias de grupos ácidos. Todo el metabolismo de ácidos grasos, que son los solubles, tienen que ser unidos al coenzima A. Quiero degradar un ácido graso, ahí está el CoA. Quiero sintetizar un ácido graso, ahí está el CoA. Entonces, en todo el metabolismo de sustancias hidrofóbicas está el CoA. ¿De acuerdo? Una persona tiene deficiencia de ácido pantoténico en la dieta, pues no puede metabolizar correcto, entonces ya estamos adquiriendo nuevas actitudes determinadas situaciones patológicas. Muy bien, listo. Aquí nuevamente está tenemos algunos iones metálicos que actúan como factores, ¿no? Por ejemplo, el cobre es enzima citocromosidasa, el fierro 2 y fierro 3 es la citocromosidasa, la catalasa y la peroxidasa, el potasio piruvatoquinasa, el magnesio exoquinasa, glucosa 6-fosfatasa, piruvatoquinasa, el manganeso en alquinasa, el bólite dinitrogenasa, el níquel en la ureasa. Creo que la ureasa no es una enzima que nosotros tenemos aquí en las plantas y en los microorganismos. El selenio, tan importante, la peroxidasa para mantener bajo los niveles de radicales libres, ¿sí? Y del zinc, ni hablar. El zinc ahora es un cofactor que se encuentra en un montón de zinc, que he puesto algunas, anhidrasa carbónica, colesterolgenasa, carboxylasa, pero están muchísimas enzimas. Si decimos cuál sería el cofactor metálico más importante, yo diría que está entre el zinc, el hierro y el cobre. Los demás, una que otra reacción. ¿Correcto? Y obviamente el magnesio también. Por eso el magnesol. ¿Qué dice el señor doctor Pérez?
coenzima. El coenzima también es un cofactor, pero es un cofactor que se une a la enzima a través de interacciones débiles. Muchos autores de bioquímica los consideran como sustratos, pero en realidad es un cofactor. Pero no se llama cofactor porque no se une covalentemente, sino se llama coenzima. Entonces, ¿qué es la coenzima? Es un cofactor enzimático que se une levemente a la enzima a través de interacciones eléctricas débiles. Por ejemplo, interacciones eléctricas, interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals y fuerzas hidrógeno. Eso quiere decir que el coenzima puede desprenderse fácilmente de su enzima, a diferencia del cofactor. Cuando nace la enzima que tiene cofactor, pues aparece su cofactor y se unen y es el matrimonio perfecto para siempre. Solo se van a separar el día que muera la enzima, pues muere la enzima y muere el cofactor. Pero si es un coenzima es una pareja que pues se comparte con otras enzimas. Le gustan otras enzimas, pues se va. Hasta las moléculas se da esa situación, ¿no? Increíble, pero se da. Entonces, si yo quiero probar una reacción in vitro con cofactor, no necesito agregarlo, porque ya estoy convencido de que la enzima tiene su cofactor ahí bien casado. Pero si tengo que hacer una reacción que requiere coenzima, tengo que agregarla con su sustrato. Vamos a hacer eso en una práctica, que agregar, por ejemplo, el NAD para que pueda ocurrir la reacción. ¿Por qué? Porque se separa. Miren el ejemplo aquí. Este amarillito es una enzima que se llama malato deshidrogenasa y este verdecito es gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esta es una enzima de la glicólisis que produce NADH, que ustedes deben saber que esto produce energía dentro de la mitocondria. Entonces, el NADH tiene que entrar a la mitocondria, esta es la mitocondria. Pero ¿cómo entra si no tiene un caminito para pasar al interior de la mitocondria? No existe ninguna proteína de membrana para el NADH. Entonces, miren cómo se enmascara. Agarra el oxalacetato y la malato deshidrogenasa lo reduce a malato. Se mete el malato que se tiene caminito y dentro del malato, con la misma enzima pero ya intramitocondrial, vuelve a formar el oxalacetato y hace de que el NAD oxidado reciba los dos hidratos de carbono. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, gracias a esto que es una lanzadera, así se llama, vamos a ver más adelante, la lanzadera del malato, conseguimos que el NAD ingrese al interior de la mitocondria. Pero acá lo que nos interesa es estas dos enzimas. Miren cómo se lo pelotean como si fuese pelotita de tenis al NAD. El malato deshidrogenasa, una vez que lo oxida, lo bota. Entonces lo agarran aquí, se retira 3-fosfato deshidrogenasa. Una vez oxidado, lo reduce y lo bota, porque no le interesa este compuesto reducido, que él quiere oxidar. Entonces se anda jugando así como un partidito de tenis o de ping pong, pero no solamente estas dos, pueden haber otras deshidrogenasas que andan recibiendo este NAD, ¿correcto? Esa es la infidelidad hecha molécula, ¿no? El coenzima. También en ustedes hay algunos que les gusta la fidelidad total, otros que les gusta la infidelidad, no sé, característica del ser humano, eso viene genéticamente, ¿no? Muy bien, ¿estamos de acuerdo entonces? Sí, ya está. ¿Puedo tomar examen ahorita? ¿Cómo que no? Suelta el examen. Sigamos. Otro término, simógeno. El simógeno viene a ser un precursor inactivo de una enzima, es decir, la célula que lo sintetiza no lo sintetiza como la enzima ya activa, sino como un precursor inactivo. ¿Por qué? Porque en estos casos el simógeno se sintetiza en una célula y trabaja en otro lado, ¿de acuerdo? Entonces yo no quiero que dentro de la célula donde se sintetice trabaje. Por ejemplo, las células del páncreas sintetizan la tripsina, o la quimotripsina que hemos visto como ejemplo, pero no lo sintetizan como quimotripsina, sino como quimotripsinógeno inactivo. ¿Por qué? Porque no quiere que esa quimotripsina rompa las proteínas internas de la célula pancreática. La célula pancreática tiene proteínas, imagínense si lo rompo contigo, empiezo a autodigerir, empiezo a romper todo. Para evitar eso, el simógeno tiene una colita adicional de cadena peptídica que tapa el sitio de unión de la enzima. Al taparlo, la enzima no funciona. ¿Está lista para trabajar?
ya no funciona. Alguien tiene que activarlo, ¿correcto? Muy bien, ¿y cómo es esa activación? Vamos a poner el tripsinógeno, que sería, bueno, para nombrar a un simógeno podemos utilizar la terminación ógeno. Por ejemplo, la tripsina, tripsinógeno, pepsina, pepsinógeno, quimotripsina, quimotripsinógeno, carboxopeptidasa. Ya se hace difícil, entonces ahí usamos el prefijo pre o pro, pre-carboxopeptidasa, o por ejemplo pro-elastasa, ¿correcto? Cuando es difícil, elastasa, ¿no? Pro-elastasa, pre-carboxopeptidasa, etc. Ahora, eso no solamente ocurre en la digestión, también puede ser en la coagulación, cuando vamos a fisiología. Por ejemplo, ¿cuál es el simógeno de la fibrina? Aquí pasa, de la trombina. La protrombina. Ahora ya están entendiendo desde un punto de vista químico todos esos nombrecitos que aparecen en su que van a estudiar. Ya está. Pues vamos a agarrar aquí como ejemplo la digestión de proteínas y de lípidos. Hay una enzima que se llama enteropeptidasa, ¿no? Que lo que va a hacer es activar al tripsinógeno. El tripsinógeno se transforma en tripsina y la tripsina viene a ser la enzima más importante de toda esta cascada de activación. Tripsina, entonces, mi respeto, vamos a conocer la más de las proteasas, de la digestión. Entonces, tripsinógeno, gracias a la enteropeptidasa, corta un pedacito y la activa, pero tripsina, ahora miren a todo lo que va a activar. Va a transformar a quimotripsinógeno en quimotripsina, a la proelastasa en elastasa, a la precarboxipeptidasa en carboxipeptidasa y a la prolipasa en lipasa. Miren todo lo que hace la tripsina, es una enzima de respeto, ¿no? Así mismo también puede ser, claro, así mismo, más en cuanto está activa puede transformarse en sí mismo, ¿no? Como ocurre con todas. Vamos a ver, perfecto, ya más o menos así. Vamos a ver. Esto, por ejemplo, sería un simógeno con un trocito adicional que impide que el sustrato se contacte con la enzima. Llega la enzima encargada de activarla, rompe eso y ya está totalmente activa. A ver, algo más. Como ustedes lo han dicho, este es un pepsinógeno. Pepsinógeno tiene su colita que no deja que actúe la enzima, pero el medio ácido del estómago, solo el medio ácido puede hacer que la colita se desnaturalice, tome una forma especial, se rompa. Y al momento de romperse, otros pepsinógenos son activados por la misma pepsina ya activa, ¿ven? Como hemos visto en la tripsina. La misma pepsina activa puede ayudar, pero también el medio ácido. Entonces, el medio ácido del estómago no solamente sirve como una barrera antimicrobiana, como lo vimos en la práctica, ¿sí lo hemos visto? Claro, lo hemos visto en la acidez gástrica. Ya, una barrera antimicrobiana, sino que sirve para activar al pepsinógeno y sirve también para que la pepsina actúe, vamos a hacer la práctica la siguiente semana, en su pH óptimo. Esa acidez es el pH óptimo de la pepsina. Interesante. O sea, no necesariamente una enzima que lo rompa. O sea, generalmente, si vemos la cascarita, es importante que la miremos. Porque la enzima va a nacer con su cofactor. O sea, es indispensable. La naturaleza ha hecho de tal manera que la enzima que adquiere cofactor ya tiene su cofactor. Si no es el cofactor, no se sintetiza la enzima. Por eso una deficiencia en la ingesta del cofactor de la vitamina correspondiente hace de que no se sintetice la enzima. El enzimógeno es una proenzima, una enzima inactiva previa, que tiene una cadenita adicional que hay que cortar para que esa cadena destape o muestre el sitio húmedo del sustrato. ¿Correcto? Muy bien. Como hemos dicho, esto ocurre cuando cuando la enzima se sintetiza en un tejido distinto a donde va a trabajar. Igual es el
la coagulación sanguínea. ¿Dónde se sintetizan los factores de coagulación? ¿Ya? Unos en el hígado, en diferentes lugares, hay uno, bueno, ya van a aprender primero, y actúa en la sangre, por eso ahí es donde se llama la necesidad de provocar la sangre. Muy bien, ¿de acuerdo? Listo. Siguiente término. Enzimas marcadores. Esto sí tiene mucha aplicación en medicina. Vienen a ser enzimas que se localizan exclusivamente en determinados tejidos. ¿Ustedes creen que debe haber enzimas que solo estén en un determinado tejido? Claro, hay enzimas que parte del metabolismo en todas las células, digamos, toda la glicólisis, en fin, pero va a haber enzimas que solo están en un tejido. Por ejemplo, yo encontraré glucógeno sinteasa, por decir, en el estómago. Se sintetiza glucógeno en el estómago. ¿Dónde se sintetiza? En el hígado y en el músculo. Entonces ahí voy a encontrar esa enzima. Ya me puede decir, bueno, no solo lo encuentras en el músculo y en el hígado en gran cantidad y en pequeña cantidad en otros tejidos y no se encuentra en otros. Pepsina, ¿dónde voy a encontrar? Estómago. O ustedes van a encontrar pepsina ahí en el hígado. Si encuentran una pepsina en el hígado, le preguntan, ¿qué hace acá? Y les dirán, estoy haciendo turismo, no estoy de pasadito. Correcto. Pero ¿qué pasa si ustedes encuentran, por decir, pepsina en la sangre? ¿A qué poner sospechar? Está muriendo células del estómago y su contenido tiene que verterlo al torrente sanguíneo. Si encuentro pepsina que no debería estar allí, no voy a decir, está de turismo aquí, ¿no? No veo si tiene su cámara fotográfica, no tiene su cámara, no. Y si su actividad es muy alta, está indicando que está muriendo tejido, digamos, estomacal, del estómago, en gran cantidad. ¿Por qué podría ser? Una gastritis, una úlcera, un cáncer, un gástrico. ¿Se dan cuenta? Eso es una enzima marcadora. Una enzima que la voy a detectar en la sangre, en realidad en el suelo sanguíneo, y que su presencia me va a indicar, digamos, que ese tejido se está dañando. Así tenemos, por ejemplo, la fosfatasa ácida, que está en gran cantidad en la próstata, específicamente en el lisosoma de la próstata, y que en la sangre aumenta cuando hay un carcinoma de próstata. Por eso es que los varones ahora saben, bueno, ya no necesito estar haciendo el acto rectal, primero voy a medirme la fosfatasa ácida y si está disparada, ahí sí ya puedo sospechar de que hay un carcinoma prostático. Pero la idea sería, en ese momento, ¿qué dice el médico? ¿Qué hago, doctor? Bueno, tengo que confirmar. Igual no va. Pero por lo menos evitó desde el primer momento este procedimiento que es tan feo. De repente por acá habrá uno que esté en esa especialidad, quién sabe. Ustedes todavía no saben a dónde van a estar, ¿no? Ni siquiera lo han decidido. Recién van a empezar a ver qué les gusta, para qué son buenos, ¿no? Muy bien. Fosfatasa alcalina se utiliza como preliminar del metabolismo de los huesos. De repente encuentra una osteoporosis por allí, un traumatólogo encuentra que un jugador, por decir, está constantemente quebrándose la piel, una osteoporosis. Entonces hace una medición de fosfatasa y está fallando, que encuentra en grandes cantidades en la sangre, ¿no? Amilasa cuando hay un problema de páncreas, ¿no? Por decir, un cáncer de páncreas, o de repente simplemente una pancreatitis que es muy peligrosa, me aumenta la amilasa y también la lipasa, se gusta para que esta, páncreas, ¿no? Pero hay enzimas marcadoras de daño hepático, estas dos son las más importantes, la TGP y la TGO, transaminasas. Cuando están elevadas porque el hígado está fallando. Yo puedo, por la relación de las dos, saber si el daño es post-hepático, hepático, o de repente es medicamentoso, por algún medicamento que quitan. Ustedes recetan un medicamento y de pronto hacen esta medición y creo que se disparan las transaminasas. ¿Qué hay que decir al paciente? Está arruinando el hígado, no, cambiamos el medicamento o baja la dosis, ¿no? Todo eso tiene que chequear con estas enzimas marcadoras. Por ejemplo, para el caso del corazón, la enzima más importante es la creatinoquinasa. La creatinoquinasa tiene 3 isoenzimas, la CKPB, que es la que se distribuye en el cerebro,
la CK-MM que se distribuye en el músculo y la híbrida CK-MB en el corazón. Cuando una persona tiene un problema de destrucción de células cardíacas, antes de un infarto empiezan a destruirse las células cardíacas y botan sus desechos a la sangre. Allí encuentro elevada la CK-MB. Si se eleva 20 veces el valor normal, yo ya puedo pronosticar un infarto. Yo le puedo hacer el cardio del cuello, le va a dar un infarto ahorita. Preparémonos, le va a dar un infarto a esto. ¿Correcto? Supóngase que llegan ya con un preinfarto cuando lo sacaron, con las actividades correspondientes, estén en el hospital, empiezo a dar medicación porque tengo que averiguar por qué todo es infarto, ¿no? Y con la medicación empieza a bajar su nivel de CK-MB, ¿no? Llega a lo normal, ya digo, ya estás bien probablemente en tu casa. Pero si le doy medicación y veo que sigue aumentada y le va a dar otro infarto, la medicación no está funcionando. O sea, son herramientas que tiene el médico para tomar decisiones en un momento de emergencia, ¿correcto? Es muy importante, ¿no? Bueno, que hay varias, ¿no? La plasmina para coagulopatía, eso también es otro problema que se presenta con mucha frecuencia, sobre todo en personas mayores que se dedican a jugar fútbol como si fuesen jóvenes. ¿Qué ha pasado? Ya hay que tener cuidado, pero son herramientas muy interesantes, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la enzima, digamos, para marcar daño cardíaco? Daño hepático es la gamma-glutamitransferidasa, es la señora enzima más importante. Para daño cardíaco se usaba la CK-MB, pero ya es para monitorear problemas ya post-infarto, pero actualmente se puede ver algunas proteínas que no necesariamente son enzimas que aumentan en la sangre rápidamente cuando hay un problema cardíaco, como por ejemplo la mioglobina, entre otras, que vamos a ver más adelante. Pero no son enzimas, sino son proteínas específicas. Muy bien. Otro término, isoenzimas. Las isoenzimas vienen a ser isómeros de una misma enzima. ¿Y por qué hay isómeros? En realidad es solo una enzima. Lo que sucede es que hay reacciones reversibles. Por ejemplo, esta reacción de transformación de lactato en piruvato es reversible. ¿Qué significa que sea reversible? Que su constante de equilibrio es igual a 1. Entonces puede llevarse a cabo en este sentido o en este otro sentido. ¿Y por qué será reversible? Porque hay células que requieren, por decir, que el lactato se transforme en piruvato y hay células que requieren que el piruvato se transforme en lactato. Un ejemplo, cuando yo hago un ejercicio muy intenso, pero no, tiene relación, pero vamos a ver. Imagínense ustedes que yo de repente me emociono, voy a montar caballo un día, pero me encantó, todo el día el caballo lo siento. Al día siguiente estoy con un dolor de pierna y por ahí no lo soporto. 4 días, ¿qué ha pasado? Por el golpe será. Lo que sucede es que por primera vez utilizaba esa musculatura, hemos producido grandes cantidades de piruvato, pero este piruvato no se podía meter a la mitocondria para producir ATP, porque no tengo la cantidad de mitocondrias, porque no hago ese ejercicio normalmente. Obviamente los que cabalgan sí la pueden metabolizar, pero yo no. ¿Qué forma entonces? Ácido láctico. Lactato en gran cantidad y eso está produciendo ese dolor, ese malestar. Entonces el músculo tiene esa capacidad de preferir la transformación del piruvato en lactato. Pero nos vamos al músculo cardíaco, el corazón. ¿Ustedes creen que el corazón va a tener esa preferencia? Es un tejido que toda su vida está formando, está funcionando. Si formase piruvato y lo transformase en lactato, ¿cuál estaríamos así? Ya viví. Más bien lo que hace el tejido cardíaco es transformar rápidamente el lactato en piruvato. Entonces tiene afinidad por la reacción de este célula. ¿Y cómo hace la célula para que las enzimas que catalicen la misma reacción, pero no hagan con diferente afinidad por el sentido? Para ello usan las isoenzimas. Entonces la enzima lactato deshidrogenasa LDH, muy importante en clínica, LDH se llama, tiene 5 isoenzimas. ¿Pero por qué tiene 5? Fácil, les voy a decir por qué. Porque va a haber un gen que se encargue de producir una enzima que le dé preferencia
del lactato transformarse en piruvato, y otro gen que haga lo contrario, el piruvato del lactato. Pero esta enzima está conformada por 4 cadenas peptídicas. Esta tiene 4, puede tener 2, puede tener 3, puede tener 5, pero esta lactato desidrogenasa tiene 4. H se va a llamar la cadena que está en el corazón. H viene del corazón gigantesco. Claro. Y M de músculo, es así no se la sabe. Más, ya. Muy bien. Entonces, cuando se ensambla la lactato deshidrogenasa, fíjense, en el corazón solamente se activa el gen H y solo produce cadenas peptídicas H. Entonces tiene 4 H's. H. ¿Y qué es lo que hace esta? Pues transforma el lactato en piruvato con mucha facilidad. Al revés, no tiene tanta facilidad. Pero si nos vamos al músculo esquelético, allí es al revés. Ahí solo se activa el gen M. Entonces, sus 4 cadenas peptídicas de isoenzimas M. ¿Y qué prefiere hacer? Transformar el piruvato en lactato. Eso es en esos tejidos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo veo que isoenzimas tiene glóbulos rojos? Me doy cuenta que tiene 3 H's y una M. ¿Qué me está indicando esto? Que en el glóbulo rojo se activa el gen H 3 veces más que el gen M, se activan los 2. ¿Por qué? Porque la función del glóbulo rojo así lo requiere. Necesita que en algún momento de su metabolismo se produzca lactato y también necesita que en su momento se produzca piruvato. Claro, el glóbulo rojo, recuerden que no tiene mitocondrias, tiene una vía anaeróbica 100%, por lo tanto, tiene esas 2 posibilidades. Y si encuentro en la sangre la isoenzima 2,2 mitad, ¿saben qué podría decir? Que esto es problema de glóbulos blancos. Algo está destruyendo nuestros glóbulos blancos por alguna razón. Yo puedo tener un diagnóstico muy interesante. ¿Por qué este paciente está matando sus glóbulos blancos? ¿Qué puede ser? Ya sus especialidades médicas se me dirán en un momento indicado, porque voy a encontrar grandes cantidades de porque el glóbulo blanco necesita que los 2 genes se activen en igual cuantía, por eso se forman 2 H's y 2 M's. Qué interesante. Y si encuentro un 3,1, pulmón. Así de simple, pulmón. 3 M's y un H, pulmón, daño pulmonar. Se dan cuenta de la herramienta, ¿no? Lo estoy buscando en la sangre, fácil de obtener, hago un estudio de las isoenzimas y puedo diagnosticar daño corazón, daño músculo esquelético, daño glóbulos rojos, daño glóbulos blancos, o daño en pulmón. Ya eso para el médico pues es una información pues de oro. ¿Perfecto? Muy bien. Ya conocemos esos términos, ya podemos dar unas 2 preguntas en el examen, así que ya tiene 0.8.3, 2.4 El cofactor es un componente, los 2 son necesarios para la catálisis, indispensables, pero la diferencia es que el cofactor se une covalentemente a través de enlaces covalentes y el coenzima a través de enlaces débiles, nada más. Por eso es que el coenzima se comparte con otras enzimas, mientras que el cofactor no muere con su enzima. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia de las enzimas en clínicas? Esto ya es nuestra aplicación. En primer lugar, diremos que, ¿por qué razón medimos actividad enzimática en el laboratorio? Primera razón, para determinar la deficiencia o ausencia de una enzima, es decir, detectar una falla genética. Vamos a suponer que sospecho de que este niñito, al momento de nacer, a recibir leche materna, está con constante diarrea, constante vómito, de repente tiene intolerancia a la lactosa. ¿Qué significa? ¿Qué enzima le falta? Lactasa. Entonces, ¿cómo podemos saber si le falta lactasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tener leche que no se vomita? No, puede ser otra cosa. Tendría que hacer una medida de la actividad de lactasa. ¿De dónde saco? La lactasa es una enzima que está localizada en una membrana, es una enzima hidrofóbica, una proteína hidrofóbica que está en la membrana del enterocito, justo las vellosidades, ¿no? Que venden el cepillo. Entonces,
actúa unida hasta aquí. Perfecto. Entonces, si quiero ver si hay lactazo, ¿qué tengo que hacer? No la puedo liberar porque es hidrofóbica. Tengo que hacer una biopsia. Meto mis tijeritas con mi cámara, llego a la zona donde está la lactasa, corto un trocito, la saco y luego mido la actividad en el tubo de ensayo y veo si produce los productos de la degradación de la lactosa, que serán glucosa y galactosa. Puedo medir simplemente glucosa. Si no hay glucosa, ¿qué significa? Que no hay lactasa. Entonces puedo comparar con un normal y ver el porcentaje de deficiencia. ¿Ven? Eso es medir actividad. Y así cualquier falla genética se puede medir en el laboratorio, ¿ya? Pero les comento, la biología molecular ha avanzado tanto que, ¿qué cosa es una falla genética? Cuando ha cambiado algún nucleótido del gen. Entonces yo puedo hacer la medición directamente en el gen, o sea, puedo agarrar, ¿para qué puede medir actividad? O sea, ahora ya la biología molecular está desplazando la bioquímica y dice, ¿de qué encima sospechas de tal? Vamos a buscar en el gen. Ahí está el DNA de tu paciente, listo. Ahora con primers adecuados vamos a ver si está presente la normal o la mutación. Y con eso puedo decir si tienes la mutación y por lo tanto tienes deficiencia, ¿correcto? Sintetizan recién pero no funciona, ¿de acuerdo? Entonces ya se sabe, ya está en el banco, eso es el genoma humano, nos da esa información, está en el banco de información, cuáles son las mutaciones, incluso nos dice qué tipo de manifestaciones clínicas tienen, cuán peligrosa es la enfermedad, qué tratamiento se da, que no nos dan. O sea que el médico ya está recontraayudado si es que basa su conocimiento o su aplicación de su actividad médica en la biología molecular. Ya tiene otro concepto, no es un médico ya del futuro, ¿no? Como van a ser ustedes cuando terminen su carrera, ¿no? Yo ya no les voy a decir, a ver, vamos a medir la tasa, biopsia, al primer reciclación más chiquitito. No, mejor vámonos de frente al genoma. Ahí no su DNA y vemos si tiene o no tiene la mutación. Si no la tiene y está normal, no tiene la lactasa. ¿Qué puede ser? De repente una infección viral que se va a pasar en 10 días y no tengo por qué prohibirle que coma leche, porque la leche es importante porque tiene muchos nutrientes, ¿no? Hay vitaminas, solubles, entonces yo no puedo cortarle la leche a los bebés, pero tengo que detectar si realmente es una intolerancia real. Muy bien, vamos a hablar más adelante al respecto. Pero otra razón importante es que en los métodos de determinación de varios metabolitos en el laboratorio de bioquímica, por ejemplo, ustedes determinan creatinina, ácido úrico, transaminasas, hemoglobina, qué sé yo, triglicéridos, colesterol, glucosa, ahorita las determinaciones ahora se hacen con métodos enzimáticos. ¿Qué significa? Antiguamente se usaba, por ejemplo, cuando yo determinaba glucosa, utilizaba la capacidad que tiene la glucosa para reducir el cobre. Entonces usaba un sulfato de cobre que lo reducía y con el cambio de color llegaba a la conclusión de cuánta glucosa tiene, y eso es un estándar determinado. Pero esos reactivos son peligrosos, costosos, la reacción demora mucho. Entonces, ¿qué se ha hecho ahora? Todas las reacciones del laboratorio clínico se trabajan con enzimas, son métodos enzimáticos, es decir, si quiero medir glucosa, uso la glucosa oxidasa. La glucosa oxidasa peroxida y mido el producto formado y con eso en 5 minutos les doy el resultado. Igualmente para una glucosa me demoraba 1 hora y media. De repente el médico pedía, solicitaba al laboratorio de bioquímica una glucosa hace unos 20 años atrás y yo iba con el resultado a la hora y media, iba y me decía, no, usted ya murió el paciente, estamos haciendo lo más pronto posible. Ahora con los métodos enzimáticos se hacen en 5 minutos. En 5 minutos yo les digo si tiene o no tiene hiperglicemia. ¿De acuerdo? Muy bien. Asimismo, es importante indicar que las enzimas se usan para realizar determinaciones bioquímicas con fines de diagnóstico, para darle más precisión al método, para hacerlo más sencillo, menos tiempo y también, lo más importante, menos contaminado. Porque la mayoría de reacciones químicas son sustancias que contaminan al que opera, al que hace la determinación y también al momento de botar los desechos al caño están contaminando el ambiente.
el descubrimiento enzimático para nada, ¿no? O sea, es excelente. Entonces, ya pues el diagnóstico ha cambiado totalmente. También vale la pena decir que en el laboratorio se miden las enzimas marcadoras para ciertas enfermedades. ¿Cuál se mide ahora? Amilasa, pasa para el daño pancreático, CKMB para ver o monitorear daños cardíacos, TGP y TGO para ver problemas hepáticos, fosfatasa es otra medida que la van a usar muchos de ustedes que van a solicitar a cada rato, porque me da un panorama de qué está pasando con el hueso por un lado y también se ve un problema de vesícula, ¿no? Se dispara cuando la vesícula está inflamada. Entonces ya me está dando un montón de, digamos, de datos para proceder. Yo recuerdo que una vez un médico ya fallecido amigo de nuestro departamento tenía su clínica, como es amigo, y llegó a su clínica y me sale fácil, ¿no? Me sale barato, ya está. Porque hasta esperar que seguro me atiendan como lo que me vi. Bueno, de mi amigo